Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Encuentra paz si estás aquí, y se va turbando cuando estoy lejos de ti. Llena mis deseos con tu amor y tu verdad, y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús. No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Den un aplauso a la sangre de Jesús. Gracias por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida cuando resucitaste. Tengan ustedes muy buenos días, nuestros amados hermanos. Qué privilegio para nosotros de nuevo poder estar en esta programación dominical. Deseamos de todo corazón que se encuentren bien nuestros hermanos y que también disfruten de este tiempo de la comunión preciosa con nuestro buen Señor. Doy la bienvenida a todos a este programa porque es nuestro programa que está enfocado en la enseñanza siempre de la palabra de nuestro Dios. Así que les doy la más cordial bienvenida al programa de hoy. Vamos a tener entonces, después de haberles dado la bienvenida, una hermosa lectura de la palabra de nuestro Señor. La lectura la vamos a tener en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 22 al 33. Lamentaciones 3, 22 al 33. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso.
ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Que el Señor añada bendición a esta lectura de la palabra que hemos tenido, hermanos, y vamos a proceder a elevar palabras de oración en este programa de esta mañana. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios que estás en gloria, qué privilegio nos regalas en esta ocasión, Señor, una nueva semana que se apertura entre nosotros. Estamos seguros, Señor, de que nunca tus misericordias han decaído. Hemos tenido, Señor, la bendición tuya en el transcurrir de la semana. Y también, Señor, estamos seguros de que tu bondad se mostrará en el transcurrir de la próxima semana que estamos iniciando ya. Los meses han transcurrido, Señor, han pasado los meses y hemos visto, Señor, que tú has sido fiel para con nosotros. Se aproxima, Señor, ya nuevamente un nuevo mes, y estamos pidiéndote, Señor, que seas tú quien nos guíe por el camino del bien. Que este mes de septiembre, al igual que los meses que han pasado, sea un mes de verdadera libertad, sea un mes de regocijo, Señor, para los que te conocemos, y que podamos nosotros sentir cada día tu dulce presencia que va con nosotros. Recuerdo las palabras que dijo Moisés, tu siervo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Padre, oramos pidiendo bendición para este programa dominical y que sea de mucha bendición para nuestros hermanos y amigos que tienen la oportunidad de vernos o de ver el programa, de aprender junto con nosotros tu bendita palabra. Oramos pidiendo bendición en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Después de haber elevado nuestras oraciones al Señor, hermanos, nuestras plegarias, vamos a tener en este momento el privilegio de escuchar una hermosa alabanza que también va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Así que deleitémonos en esta alabanza. Presencia, oh.
después de haber escuchado esta hermosa alabanza, hermanos, no sé si usted se gozó, se deleita, pero todos los cantos, hermanos, todos los himnos nos ponen en comunión con Dios. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos y deseamos que a usted también le edifiquen los cantos. Así que después de haber escuchado esta alabanza hermosa, vamos a pasar al punto que para nosotros pues es céntrico, en el sentido de que vamos a darle también un espacio a la palabra bendita de Dios. Para esta ocasión, hermanos, quiero invitarlos a que nuevamente vayamos al excelente libro de Apocalipsis, el capítulo 9. Hoy nos toca, hermanos, el capítulo 9 de Apocalipsis. Si usted ha tenido la oportunidad de ir leyendo ahí, pues, hermano, es una bendición recordar lo que Dios nos dice a través de su hermosa palabra. Abra su Biblia, hermano, al capítulo 9 de Apocalipsis. Vamos a leer allí para que llevemos en orden los párrafos. Nos toca, hermanos, leer del versículo 1 al versículo 12. Hasta ahí, hermanos, abarca el toque de la quinta trompeta. Y vamos a ver, hermanos, el desarrollo de este hermoso pensamiento divino, esta palabra que nos trae a nosotros una reflexión hermosa para que afirmemos nuestro corazón en la bendita gracia del Señor. Así que si tiene su lectura a la vista, pues vamos a leer juntos. Dice aquí Apocalipsis 9 del 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Quiera el Señor, hermanos, añadir bendición a esta palabra que hemos tenido el privilegio de leer juntos. Pues no es suficiente una sola leída para poder captar lo que está diciendo esta parte de la Escritura. Pero quiero, hermanos, que antes de poder entrar en algunos detalles, que elevemos una oración por la palabra que vamos a tener el privilegio de volver a deleitarnos una vez más. Oremos entonces, hermanos, por esta palabra hermosa, y que el Señor abra nuestros ojos y que podamos ver la revelación que Él quiere darnos a través de esta palabra en esta mañana. Padre y buen Dios,
Nuevamente, Señor, estamos frente a tu palabra que es verdad, tu palabra, Señor, que en ningún momento queda sin producir efecto en nuestros corazones. Una palabra, Señor, que como dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz. Por lo tanto, creemos, Señor, que formará nuestro carácter, nos ayudará a afirmarnos en la gracia, permitirá, Señor, que fluya en nosotros esa bendición tan fuerte del poder tuyo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. Ahora tengo el privilegio de compartir a mis queridos hermanos y suplico que también, como me ayuda a mí, pueda ayudar a los que están viendo o escuchando esta enseñanza bíblica. Oramos en esta mañana pidiendo bendición por tu palabra y que también pueda repercutir en el crecimiento y desarrollo de nuestra fe. En Cristo Jesús, nuestro bendito Señor, lo rogamos. Amén. Amén. Así que después de haber orado, hermanos, vamos a entrar a esta parte que sin duda es de mucha importancia para la vida de cada uno de nosotros. Le he puesto un tema, hermanos, o un título, como usted quiera tomarlo. Yo le he titulado a esta parte que acabamos de leer, hermanos, criaturas del infierno. Así le he titulado yo a esta parte de la Sagrada Escritura, criaturas del infierno. Y hermanos, tal vez ustedes mirarán el título que yo le he puesto como una película de terror, ¿no les parece? Y estas películas de terror, hermanos, que cuando los niños o jóvenes terminan de ver la película y se acuestan para querer dormir, no les agarra el sueño. Y cuando ya les ha agarrado el sueño, terminan soñando los terribles monstruos y acciones malignas que han visto. Pues exactamente, hermanos, el cuadro que tenemos aquí busca crear conciencia a todos nosotros de lo aterrador o de aterradores que son las criaturas del infierno. Me parece bien, hermanos, decir algo del infierno antes de entrar a considerar algunos detalles interesantes que tenemos aquí. Lo primero que quiero considerar, hermanos, es la gran pregunta que se han hecho muchos. ¿Existe el infierno? ¿Es verdad que Dios ha preparado un lugar de castigo para los hombres pecadores? Algunos tratan, hermanos, de suavizar la situación diciendo que Dios no es malo para dar castigo al hombre en un lugar llamado el infierno. Pero hoy, hermanos, que estamos frente a un pasaje que está hablando de estas criaturas, hermanos, criaturas del infierno, que hay, hermanos, características que son muy interesantes poderlas analizar y darnos cuenta, hermanos, que el mundo sobrenatural existe y que existen los malos espíritus que hacen daño a la humanidad. Hoy, hermanos, hay demonios, hay espíritus circundando por todos lados, deteniendo la obra del Señor, tratando la manera de que las cosas de Dios o del reino no avancen, sino que se detengan. Tristemente, hermanos, nosotros hemos escuchado de una doctrina satánica que promueve el pensamiento, hermanos, de que no debe dejarse avanzar el evangelio. Ellos están en constante comunión con el diablo, con Satanás, y el propósito de ellos es detener la marcha del evangelio. Es la parte opuesta del reino de la luz, el reino de las tinieblas. Y muchas veces, hermanos, nos topamos con actividades fuertes de espíritus malignos que están
en la tierra. Pero hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios hoy nos va a hacer interesantes declaraciones sobre las características de estos seres infernales. No sin antes, hermanos, yo quiero que miremos qué es lo que la Biblia dice en cuanto al infierno. Quiero utilizar 3 palabras que se usan en el Nuevo Testamento para hacer hincapié en el infierno. El Nuevo Testamento utiliza la palabra Gehenna, utiliza la palabra Hades y utiliza la palabra Tártaro. Estas 3 palabras son de pensamiento griego cuando se refieren a este lugar del infierno. Así que necesitamos leer algunos versículos en donde se enfoca acerca del infierno y cuál es la diferencia entre el infierno que se refiere a Gehenna, al Hades y también propiamente, hermanos, al infierno que tiene que ver con Tártaro, que es importante que nosotros también podamos hacer la diferencia. Así que quisiera, hermanos, que le demos una mirada a lo que tiene que ver con lo que el Señor enseña en cuanto a Gehenna. Para esto, hermanos, voy a invitarlos que vayamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 22, ahí el Señor está haciendo referencia de este término que yo acabo de mencionar, que es el término Gehenna. Dice aquí, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 22, versículo 29 y versículo 30. Dice así el Señor en su palabra. Escuche usted, hermano, o léalo ahí en su sagrada escritura. Dice la palabra que tengo aquí al alcance: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es interesante, hermanos, que aquí el Señor está agregando infierno de fuego. No dijo él solo infierno, sino que le agregó la palabra infierno de fuego. Porque vamos a ver, hermanos, que infierno no es directamente el lugar del castigo eterno o el fuego que hace mención la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces es bueno señalar que cuando se habla del infierno, también se habla del fuego eterno, donde caerán los pecadores, que se irán de esta tierra sin Dios, sin esperanza. Esto no lo dice nadie, un ser humano. El mismo Señor declaró en este versículo que acabamos de leer. Y por eso, hermanos, dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora bien, el versículo 29, hermanos, dice también de esta manera: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando el Señor habla aquí del infierno, ya no agrega la palabra fuego, porque es claro, hermanos, que Él está hablando de ese lugar de castigo. Luego, hermanos, el versículo 30 también dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que la doctrina o la enseñanza respecto al infierno es muy clara en las Escrituras. Aquí el Señor está hablando del infierno refiriéndose a fuego, que más adelante otro texto nos va a aclarar. Quiero ahora que vayamos, hermanos, a Santiago capítulo 3, versículo 6. En la carta del apóstol Santiago, hermanos, capítulo 3, versículo 6, Santiago hace referencia también de fuego. Santiago 3:6 dice así, de esta manera: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que es doctrina apostólica el tema del infierno, y está asociado infierno con fuego aquí, porque la idea, hermanos, es entender que Gehenna en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también significa infierno, pero infierno de fuego. Ahora, para completar el pensamiento, hermanos, quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Aquí vuelve, hermanos, a hacer mención la palabra de la existencia de Gehenna. Dice Apocalipsis 20, 14 de esta manera, la palabra de Dios. Dice, hermanos, este texto que tenemos aquí a la vista, Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Observe usted, hermano, que la Biblia habla acerca de un lago de fuego, que también anteriormente se hizo referencia como infierno, con la diferencia que aquí el Señor en su palabra está diciendo que es un lago de fuego, que al mismo tiempo, hermanos, es el infierno mismo. Esta es la manera de entender Gehenna en el Nuevo Testamento. Así que el infierno, como un lago de fuego, es enseñado en las Escrituras. Y esto es bueno que lo sepamos, hermanos, para que también nosotros podamos afirmar nuestro corazón en la gracia, y que Dios en ninguna manera está bromeando o está diciendo, bueno, esto lo he dicho, pero no lo voy a hacer, no voy a cumplirlo. No, tenemos nosotros la palabra del Señor que nunca, hermanos, pasará, porque la Biblia dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Ahora, el pensamiento de la palabra Hades que tenemos en el Nuevo Testamento, ya no Gehenna sino Hades. Esta expresión, hermanos, quiero tomarlo de Hechos capítulo 2. Aquí tenemos nosotros Hades, que no es más que el sepulcro a donde van los muertos, a donde van todos, al lugar donde es depositado su cuerpo. Hechos capítulo 2, dice acá, hermanos, capítulo 2, versículos 27 y 31. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Luego, hermanos, el versículo 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que Hades, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa el lugar en donde es puesto el muerto. Es el lugar donde están todos los muertos en su sepulcro. Eso es lo que significa el Hades en el Nuevo Testamento. Ahora, si volvemos, hermanos, a Apocalipsis, nos vamos a encontrar en que nuevamente ahí se menciona Hades en Apocalipsis 20:13. Dice aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 20:13. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades entregó los muertos que habían sido depositados en ellos. Así que Hades es simplemente sepulcro. No hay otra manera de entender Hades en el Nuevo Testamento. Ahora, para la palabra tártaro, hermanos, también se utiliza el término de infierno en cuanto a lo referente a tártaros, que lo vamos a tomar de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ve, hermano, qué interesante resulta ser la palabra cuando nosotros tratamos de acercarnos a ella. No sé si usted en algún momento ha escuchado estos términos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y si ya los escuchó, pues solo estoy recordando lo que significan estos términos, que también se refiere a infierno. Pero en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4,
Dice segunda de Pedro 2:4, hermanos, que dice de la siguiente manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ya ve, hermano, trate usted de ponerle aquí el sentido al término infierno que aparece en este texto, que no se refiere a Gehenna como un lago de fuego, sino se refiere, hermanos, a infierno también, pero como prisión de oscuridad. Dice aquí, voy a repetir el texto: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que se habla en esta parte de infierno, pero refiriéndose a una prisión de oscuridad. Podríamos, hermanos, mencionar otros textos que hagan alusión a esto, pero yo pienso que Tártaros ya nos es claro de que el infierno en este sentido es un lugar de oscuridad, que no es un lugar pequeño, porque la cantidad de ángeles que pecaron, cuando Lucifer se rebela contra Dios, entonces ellos son derrotados, ellos son echados a un lugar de oscuridad. Pero ¿por qué están allí, hermanos? ¿Por qué están en ese lugar? La Biblia dice que ellos esperan el juicio. Ellos esperan, hermanos, que de alguna manera se dictamine lo que en realidad les corresponde: ir directamente al lago de fuego, donde serán atormentados de día y de noche, como lo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios no perdonó a los ángeles. Esto significa, hermanos, de que Dios tiene un carácter santo, de que no tolera el pecado, acá específicamente de los ángeles que pecaron delante de Él. Ahora, hermanos, ya teniendo esto en mente, en la palabra que leímos, tiene en cierta forma una referencia a Tártaros, no a Gehenna ni a Hades. Tiene que ver directamente con Tártaros, el lugar de oscuridad en donde fueron echados los ángeles que pecaron. Por esa razón, hermanos, la Biblia en el capítulo 9 de Apocalipsis, en la primera parte, está hablando del abismo, de donde salen criaturas, hermanos, que Dios tiene reservado en el momento para servir de, digamos, de instrumento de castigo para los pecadores que habrán en la tierra en ese tiempo. Pero, hermanos, el abismo del cual la Biblia hace referencia aquí, hermanos, en el versículo 2, dice la palabra en el capítulo 9 de Apocalipsis: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bueno, lo que me interesa aquí en esta parte, hermanos, es que miremos cómo Dios, hermanos, tiene el abismo como el lugar donde están los espíritus castigados esperando el día. Pero ahora, en este pasaje de las Escrituras, se abre el pozo y sale una innumerable cantidad de personas que son seres infernales, que vamos a ver en un momento las características de ellos. Pero la palabra abismo, hermanos, el abismo en sí, hermanos, se ha llegado a una conclusión, y sabemos que un abismo es una profundidad insondable. Ese es el abismo, una profundidad insondable, que también algunos hablan del mundo subterráneo o de un bajo mundo espiritual. Hermanos, no puede haber un abismo en otro lado. Algunos piensan que es en la profundidad de la tierra, donde hay un enorme abismo. Otros hablan de otro lugar, pero lo cierto es que el capítulo 9 está diciendo
que salieron de la tierra estos seres infernales. Tome nota de eso y se dará cuenta, hermanos, de que hay un lugar donde están los espíritus malos, los espíritus conocidos como ángeles caídos o demonios. Muy bien, después de haber hecho esta aclaración, hermanos, que de alguna manera nos puede servir, ahora yo quiero que consideremos algunas características que tienen estas criaturas del infierno. Aquí hay una lista, hermanos, una lista que va desde el verso 3 hasta el versículo 7. Por ahí tenemos ciertas expresiones que el apóstol Juan no lo podía decir de otra manera sino utilizando el símil. La vez pasada yo les explicaba un poco sobre lo que es el símil. El símil es una comparación de una cosa con otra parecida a la metáfora. Por eso es de que aquí en esta parte vamos a encontrar mucho la expresión cómo y cómo, haciendo una comparación entre lo que Juan quiere decir y lo que representa esa figura. Así que vamos a tratar, hermanos, de ir viendo de qué forma el apóstol Juan nos revela por el Espíritu Santo las características de estas criaturas que salen del infierno o que salen del abismo. El versículo 3 también, hermanos, voy a volver a leer el verso 3. Dice la palabra: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. La primera característica que Juan nos revela aquí es que tienen forma de langostas y escorpiones. Esa es la primera característica. Ahora bien, hermanos, cuando pensamos en las langostas o pensamos en los escorpiones, ¿qué pueden ser las langostas? Hermanos, las langostas dice que es un insecto ortóptero semejante o parecido al saltamontes. Cuando abundan, hermanos, forman plagas perniciosas. Esto es lo que son las langostas. Son insectos, hermanos, insignificantes. Y el escorpión, hermanos, que tiene es el alacrán, que algunos hermanos han llamado escorpión. Que algunos escorpiones, en el caso de ellos, algunos son clasificados como dañinos y otros no dañinos o no venenosos. Pero, hermanos, los escorpiones están asociados en este caso con la maldad que impera en el mundo. Los escorpiones, hermanos, y las langostas, que son insectos dañinos para la agricultura, y el escorpión, que tiene un veneno como la serpiente. Dice que ambos simbolizan la fuerza del mal, activos en el mundo ahora. Así que, hermanos, las langostas y los escorpiones son solo, hermanos, una manera de ver las características que tienen estos seres infernales, que hacen daño a la tierra, que hacen daño al hombre, así como las langostas y los escorpiones. También, hermanos, aquí la Biblia dice que estos seres del infierno son como caballos preparados para la guerra. Eso es lo que dice el verso 7. Dice la palabra: y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Cuando está diciendo, hermanos, que eran caballos preparados para la guerra, es que están organizados y están equipados. Es lo que quiere decir este texto. De esa manera, hermanos, nosotros tenemos una idea, según la Biblia, cómo son estos demonios, cómo son estos seres del infierno. Dice la Biblia también en el verso 7: en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Hermanos, cuando se dice que ellos tienen coronas de oro, está hablando del dominio, del señorío que tendrán en ese tiempo. Es interesante, hermanos, que a ellos se les concede esa autoridad, se les da el permiso por parte del Señor para hacer daño a la creación, para hacer daño a los seres humanos de ese tiempo. Dice también, hermanos, la palabra de Dios
sus caras eran como caras humanas. En la profecía bíblica, hermanos, las caras humanas tienen que ver con seres inteligentes. Ellos son seres espirituales que no se ven, no los vemos como los ángeles que no pueden verse. Sin embargo, eso no descarta que ellos no tengan la capacidad, hermanos, de organizarse y llevar a cabo sus actividades. La Biblia dice, hermanos, que ellos tienen capacidad de razonar, son inteligentes, estos seres también que viven en el infierno. Y si no, hermano, miremos cómo actúan los demonios que están en la tierra hoy, organizando de tal manera el mal que hoy, hermanos, sufrimos en diferentes lugares, y nosotros mismos que somos acosados por las fuerzas del mal. Dice también, hermanos, que tienen cabellos como de mujer. Los cabellos de mujer están relacionados con la sensualidad o incitadores del pecado. Esa es la interpretación que se le ha dado a los cabellos como de mujer. Mire qué aspectos más horribles, hermanos. Son seres que causan terror, que causan miedo. Luego el versículo 8, hermanos, el versículo 8 dice: tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Los dientes de estos seres del infierno tiene que ver, dice dientes como de león, que no es más, hermanos, que la ferocidad, y que no saben ellos qué es la piedad. Ellos no conocen la piedad. Ellos matan, hermanos, ellos destruyen. Por eso el Señor habló del diablo diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo, y en esta ocasión, hermanos, lo estamos viendo muy claramente en las características que nos da la palabra de Dios. Es la ferocidad, y que no tienen misericordia, que no tienen piedad. Así son ellos, hermanos. Así se conocen estos seres del infierno. También dice el versículo 9, hermanos: tenían corazas como corazas de hierro. Eso de que tenían corazas como corazas de hierro significa, hermanos, que es un ejército que no podrá ser vencido. Son invencibles. Nadie va a poder atacarlos. Nadie podrá derrotarlos en ese momento. Así que interesante, hermano, de cómo la Biblia a nosotros nos indica cómo son estos seres con los cuales nosotros, hermanos, batallamos en la vida diaria, y con las cuales, hermanos, el mundo batallará en el futuro. También el verso 10, que es importante, dice la palabra: tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Otra característica, hermanos, es que tienen colas como de escorpiones. Son torturadores. Es la idea, hermanos, de colas como de escorpiones. Torturan a la gente. Pero lo más, hermanos, sobresaliente, por eso es de que no se trata de langostas como las que conocemos. No se trata de escorpiones como las que hoy nosotros miramos. Más bien, hermanos, ellos son precisamente los mismos demonios, como lo vamos a ver, hermanos, aquí en el versículo 11. Dice, hermanos, esta palabra: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Así que no tenemos nosotros otra manera de entender esta parte. Por eso, hermanos, criaturas del infierno es una manera de ubicar bien los hechos que tenemos aquí en el capítulo 9 en relación al toque de la quinta trompeta. Pero esto, hermanos, no sería suficiente si no pasamos, hermanos, a comprender lo que hacen estas criaturas. Pero si usted, hermano, pregunta, hermano, qué significa Abadón y Apolión, ahí en algunas Biblias al pie de página hay algunas indicaciones, pero en dado caso su Biblia no lo tiene, entonces la palabra Abadón en el hebreo y Apolión en el griego significa destructor. Por lo tanto, hermanos, este personaje será tomado para este tiempo
no para el tiempo de la iglesia, hermanos, sino para el tiempo de la semana 70 que estamos viendo. Yo quiero recordarles, hermanos, que más enfoca el tiempo de la gran tribulación, la segunda parte de los 7 años de juicios que caerán a la tierra. Dicho esto, hermanos, la palabra del Señor nos va a indicar cuál es el motivo de que estos seres salen del abismo. Es el motivo, la razón de ser de ellos, de estas criaturas. Dios, hermanos, utilizó a Babilonia para castigar a su pueblo. Dios usó también a los de Asiria para castigar a su pueblo. Usó también a Egipto para castigar al pueblo del Señor. Dios ha usado, hermanos, hasta personas incrédulas para, hermanos, hasta cierto punto disciplinar a los que son hijos del Señor. Es una contraproducencia, hermanos. Y en esta parte que hoy estoy leyendo, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Dios usará a los demonios para atormentar a la gente en ese tiempo. No quisiéramos, hermanos, que alguien se quedara para ese tiempo. Es el momento más duro de la historia de la humanidad. Es lo más terrible que podrá ocurrirle al mundo cuando suenen las trompetas y cuando, hermanos, caigan los juicios de la quinta, la sexta y la séptima trompeta, que la misma Biblia dice: ay de los que moran en la tierra. Momentos tan duros, tan difíciles, tan aterradores para el mundo en ese tiempo. Quiero, hermanos, que miremos cuál es el propósito o la finalidad de estos seres. El versículo 4, por ejemplo, hermanos, nos indica lo siguiente: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La palabra, hermanos, aquí dice dañar, que no dañen la arboleda, el mar, ni nada de eso. El propósito es hacer daño a la gente que no tuviese el sello en sus frentes. Usted recuerda, hermano, que los 144,000 fueron sellados para llevar el evangelio del reino a diferentes partes de la tierra. Los castigos de estos seres del infierno no tocarán a estos 144,000, porque la Biblia dice: pero la gente que no esté marcada sufrirá el daño de estos seres infernales. Dice, dañan a la gente que no tengan el sello de Dios. Pero el versículo 5 utiliza otra palabra. Dice el verso 5: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. La palabra aquí, hermanos, es atormentar. ¿Qué dolor causará, hermanos, el tormento de estos seres del infierno para las personas en ese tiempo? Ay de los pecadores, ay de los que no quieren, hermanos, venir a la gracia salvadora. Ay de los que no quieren entender el mensaje de la cruz. Hoy el Señor, hermanos, está diciéndonos a través de su palabra que Él castigará al mundo, y lo hará, hermanos, porque el pecado del hombre ha desafiado el carácter santo de Dios. Así que los atormentarán estos seres, castigarán, trayéndoles dolencias, enfermedades y muchas situaciones, hermanos, por 5 meses. El tiempo es corto, hermanos. Aquí nosotros estuvimos en cuarentenados 5 meses, o estamos todavía, digamos, nosotros sin tener la facilidad de locomoción por la pandemia, y sentimos, hermanos, que estamos algunos desesperados. Pero, hermanos, esos 5 meses que están enmarcados dentro de la semana 70 que profetiza Daniel, va a ser doloroso. Va a ser, hermanos, algo que la Biblia dice, hermanos, que la gente buscará la muerte. Eso es lo que quiero también mencionar, hermanos. Para esos días, hermanos, la muerte no aparecerá.
la muerte huirá, es la expresión que tenemos aquí. Y eso es lo que dice el verso 6. Tan duro va a ser ese espacio de tiempo de 5 meses. Dice, y el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Buscar la muerte, hermanos, es algo contradictorio. Hoy, hermanos, ninguno quiere morir. Cuando le diagnostican o cuando se percata de que está enfermo, bueno, dice, yo quiero que venga un médico, el mejor médico, para que me cure, para que me sane. O vendamos este terreno o esta casa con tal de que nuestro hijo no muera. O sea, la gente lucha, o luchamos, mejor dicho, para no morir, porque la gente no quiere morir. No es fácil para la gente de hoy morir a pesar de los conflictos, pero la gente prefiere estar aquí. Si no, nadie se curara del coronavirus. Pero quiero, hermanos, decir que en ese tiempo va a ser todo lo contrario, porque la gente buscará morir, hermanos. Eso de buscar morir es que van a usar diferentes métodos para quitarse la vida y no van a poder morir. Ese espacio ya corresponde al tiempo de la gran tribulación. Es un espacio corto en donde la gente querrá morir. Buscará, dice la Biblia aquí, hermanos, el versículo 6, buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y luego dice, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ansiar morir, hermanos, es como una desesperación. Entra, hermanos, el momento en las personas decir, prefiero morir que estar sufriendo los golpes, los dolores del castigo que estamos recibiendo de Dios. Así que la gente va a querer morir, ansiará morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso quiere decir, hermanos, que el dolor va a ser insoportable, va a ser terrible el momento. Pero demos, hermanos, una mirada al propósito de Dios. Dios siempre es maravilloso cuando manda sus juicios a la tierra. Solo quiero, hermanos, que miremos el versículo 20 para ir viendo cómo Dios de alguna manera también hace uso de su misericordia para con los seres humanos. Dice la palabra del Señor de esta manera: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dios lo que busca es, hermanos, un cambio en la mente, en el corazón del hombre. Dios quiere que la gente cambie su manera de vivir. Puede, hermanos, al ver los juicios de Dios, arrepentirse, pedir perdón y aceptar la gracia salvadora. Pero la gente hace lo contrario, hermanos. La Biblia dice que ellos no se arrepintieron, ni aún así, dice, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Hace referencia, hermanos, a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y enfatiza que estos no pueden ver, ni oír, ni andar. Ellos son literalmente mudos. Sin embargo, la gente lo adora, la gente los venera. Y cuando están venerando ídolos, hermanos, están adorando a los demonios, es lo que la Biblia dice. A veces uno no quiere decir eso, hermanos, pero la Biblia claramente así lo dice. En estos tiempos y en el futuro la gente adorará imágenes, pero Dios quiere, hermanos, alcanzarnos con su gracia y con su misericordia. La Biblia dice, hermanos, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué quiere Dios para usted y para mí, hermanos? Él quiere para nosotros que nos arrepintamos, que cambiemos y que acudamos a la obra de la cruz para recibir la salvación. Quiera el Señor, hermanos, que estas meditaciones nos hagan pensar. Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Yo le entregué a Cristo mi corazón
Y estoy seguro que el día que me muera me voy para estar con Él. ¿Usted está seguro de irse con Cristo? ¿Está seguro de irse al cielo el día que se muera? Hoy el Señor nuevamente le extiende su oferta de gracia, la salvación que solo puede recibirlo a través de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Quiero finalizar con esto, hermanos. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude para seguir pensando en esta hermosa palabra que domingo a domingo, que jueves a jueves está llegando a nosotros y que es de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Antes de cerrar, hermanos, quiero, antes de hacer la oración correspondiente, de finalizar este momento, quiero, dar un anuncio, hermanos, que el próximo domingo, si el Señor no ha venido, vamos a tener la celebración de la Cena del Señor, nuevamente recordando su muerte en la cruz. Así que hago esta aclaración para que vayan preparando en los hogares ya el pan y las copas, para que en el momento pues podamos juntos convivir ese momento precioso de Santa Cena. Este es nuestro anuncio, esperando en el Señor que pueda, no se nos olvide, sino que lo tengamos siempre presentes. Quiero orar, hermano, para cerrar este momento del programa de lectura, enseñanza y meditación de la palabra de este domingo que el Señor nos ha permitido. Padre, te damos gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. No nos podemos quedar cortos en el conocimiento. No podemos decir que tú, Señor, no nos has declarado tu palabra. Aquí está la palabra bendita que nos dice las cosas que van a ocurrir en el futuro. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a demostrar cambio de conducta en nuestra vida. Gracias, Padre, por los hermanos que están viendo, apreciando la enseñanza tuya. No es palabra de hombre, sino es palabra tuya, Señor. Gracias por los hermanos que también están haciendo todo lo que pueden por permanecer en comunión contigo, Señor. Las fuerzas del mal son fuertes. Nosotros vemos, Señor, que el diablo trata de atacarnos, de lograr que nosotros no te busquemos. Pero tu palabra dice, Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por los hermanos, por todos los miembros de la iglesia de Monte Bazán Central de Sololá y los que son de otras denominaciones. Oramos por ellos. Gracias, Señor, por el ministerio de mi hermano Humberto también. Que lo bendigas, y a toda su familia. Oramos pidiendo estas cosas, suplicándolas en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Denle un aplauso a la sangre de Jesús. Oh, gracias por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Puedo estar contigo. Solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucité.